iglesia. Dios bendiga más. Al finalizar el culto, cuando declaramos y nos vamos con Dios en el nombre de Jesús, yo digo un amén muy fuerte. Yo no sé si es porque están contentos de que se acabó la prédica, pero al principio el amén es diferente. Entonces yo le voy a decir de nuevo, Dios le bendiga, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar predicando en el libro de Mateo, capítulo 27 en adelante. Le anticipo que el ministerio de proyección la tiene difícil porque cuando le pasé el mensaje, yo le di un solo versículo. Y ahora en la prédica van a tener varios. Así que si ven que hay una dilación entre lo que se proyecta y lo que voy diciendo es por esto, porque yo se lo compliqué. Mateo 27, 24. Y vamos a leer un solo versículo y luego vamos a pasar al libro de Juan, capítulos 18 y 19. Capítulos 18 y 19. Cuando tengamos el libro de Mateo se puede poner de pie, Mateo 27, 24. Y dice la escritura: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, allá vosotros. Amén. Este es un dicho muy conocido, sin haberlo leído como lo leímos. Siempre decimos: y Pilato se lavó la mano, y fulano se lavó la mano como Pilato, y yo me lavo la mano como Pilato, haciendo alusión de que me desligo del todo. Y eso, en el común argot popular, vamos a decirlo así, se entiende que Pilato, como personaje de la historia, tuvo un papel muy neutral. Eso es un caso error. Pilato se suele vender y entender que fue un personaje neutral, pero realmente su participación la vamos a entender con la ayuda de Dios en esta mañana. Y aunque todo mensaje tiene como centro a Jesucristo, un tema no menor es entender el momento en el que Jesucristo se glorificó. Es como se suele decir de las películas, que un buen protagonista depende mucho del villano al que se enfrenta. Entonces hay que entender cuál fue la participación de Pilato y cuán superior y maravilloso es el plan de nuestro Dios, tomando como centro a Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Entonces, Pilato, como leímos en este contexto, o si no lo entendimos así, vimos que tuvo todo un caminar que le resultó a él en desgaste. Como decía, que luego del ver que no avanzaba, sino que el alboroto se acrecentaba, fue cuando, como quien dice, él tiró la toalla. Pero ¿a qué viene todo eso? Pilato en algún momento se autoproclamó delante del Señor Jesucristo como que él tenía toda la autoridad para que el destino de Jesús cambiara. Pilato le dice en cierto momento a Jesús, le dice: a mí tú no me das respuesta, a mí tú no me hablas cuando te pregunto, tú no sabes que yo tengo la potestad de que en ti haya crucifixión o libertad. Esas son cosas que se omiten cuando decimos y se lavó la mano como Pilato. Si Pilato fuera tan poderoso como él se dice que fue, y lo vamos a leer, pues entonces en él obró maldad, porque entonces no tuvo el poder o no ejerció el poder que él dice que decía tener. Entonces hay que preguntarse si él tenía ese poder o no, o si fue malo o no. Más allá de que todo el humano es malo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tanto poder realmente él tuvo. Y para ello, vamos al libro de Juan, capítulo 19, verso 10. Ahí inicia nuestro viaje. Juan 19, 10. Y dice, y vamos a leer desde el 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces aquí cuando Pilato le declara: a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. ¿Qué pasaba con Pilato? Pilato, cuando primero llega Jesús a su vida, para Pilato era un caso más de lo tanto que él enfrentaba. Un condenado más, una querella más del pueblo,
una loquera del pueblo, porque claramente la ley del pueblo de Dios no era la misma de los romanos. Para Pilato, liderar el pueblo o someter al pueblo de Dios era un gran desafío. Como persona que él era y como líder que él era, someter al pueblo de Dios era un gran desafío porque era una cultura totalmente distinta. Y Pilato estaba ahí para, como representante de los romanos, mantenerlos sometidos y cobrar los impuestos. Es decir, sacar la riqueza que él estaba supuesto a llamar del pueblo. Tan pronto el pueblo se sublevaba, tan pronto había una amenaza de que Roma no se viera como el brazo fuerte que era, pues la posición de Pilato se tambaleaba. Le pongo todo eso en contexto para que vayamos entendiendo por dónde va la cosa. Cuando Pilato llega el caso de Jesús, para Pilato, primero lo parquea a la derecha y quiero que lo vean como pasa hoy día. Hoy día yo no sé si ustedes han escuchado muchos casos de querella, de maltrato doméstico, que el hombre le da a la mujer, que la mujer le da al hombre, que los niños son abusados, pero ¿cómo es posible que si esa mujer maltrata al niño, cómo es posible que está suelta de nuevo? Y hay un caso por ahí muy famoso de una TikToker que se salió de control con un bebé. El punto es que me entero yo, me dice mi esposa, me parece que fue que ella está suelta. Y el esposo dice, pero ¿cómo es posible? Porque mira lo que ella hace. Yo le digo a mi esposa, ¿cómo es posible? Y alguien me explicaba de que la gente cree que cuando se querella o pone la denuncia ya basta. Y no es así. Tú tienes luego que someter todas las evidencias que sustenten tu reclamación. Porque la premisa es que todo el mundo es inocente. Entonces, sobre esa premisa, hasta que tú no argumentes por qué es culpable, todo es cuestión de tiempo para que el caso se enfríe y pase de largo. Se lo digo así porque algo similar, no necesariamente igual, pero similar pasaba con Pilato, que tenía mucho frente abierto por la posición en la que él estaba. Y siguiendo la misma analogía de lo que vivimos hoy día, hasta que un caso no llega a las redes y se vuelve viral, las autoridades no lo toman en consideración. ¿Está? El caso de Jesús pudo haber pasado sin pena y sin gloria desde la óptica de que Pilato fuera consciente que Jesús era inocente. Es decir, Jesucristo pudo haber pasado por todo lo que tiene que pasar y Pilato no saber que él era inocente, si no fuera porque en el plan de Dios él tenía que enterarse que Jesús era inocente. Y para ello, ¿qué sucedió? Según lo que se cita en el libro de Mateo, capítulo 27, no tiene que ir allá, yo se lo leo, pero lo puede poner, capítulo 27, 19, dice que estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es decir, de una forma extraordinaria, cercana, sensible, la situación de Jesús, la condición de inocencia de Jesús fue en conocimiento de Pilato. Y ahí es donde parte el calvario de Pilato, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya Pilato no puede alegar ignorancia, ya Pilato tiene a su disposición, como él mismo reconoce, instrumentos para ejercer la justicia sobre Jesús. Pero ¿qué implicaba ejercer la justicia en el caso de Jesús? Para Pilato ejercer la justicia, y como lo veríamos más adelante en el libro de Juan, verso 4, 19:4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Es decir, ya Pilato lo que le tocaba era decirle, pero de que ustedes lo condenan porque yo falta no lo encuentro. Del arsenal de instrumentos legales, jurídicos y condenatorios, no tengo algo que aplicarle porque él pasa todos los filtros. ¿Qué le hago? Ya el pueblo encandecido con Jesús, eso lo digo yo, pero lo vamos a ver más adelante, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros, dice Pilato, tomadle vosotros y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Hay otra parte de la Biblia que dice, si él fuera inocente, no te lo tuviéramos trayendo. Pero aún así, va más allá de lo que dicen los principales, para la ley de los romanos, Jesús no era condenable. Entonces, la mujer de Pilato, que
me lo imagino en el plano personal, lo hace a él un hombre justo y bueno. Le dice Pilato, no te metas en eso porque no es cualquier cosa lo que está pasando con ese justo. Mira, yo ese hombre yo no lo conozco y yo no pude dormir la noche entera con ese hombre. Amén. Ciertamente Pilato, y como vemos su accionar de Pilato, a Pilato eso le llegó, para Pilato no fue algo más. Parece que Pilato dos cosas. Primero, valoraba a su mujer, tips, y lo segundo es que era sensible de alguna manera a la justicia. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando él ve, como leímos al principio, que todas las acciones que él hacía era más ruido, porque eso no fue cosa de un día, ni de una tarde, ni de una mañana. Hubo diferentes apelaciones en un momento dado para Pilato, como callar al pueblo o satisfacerlo, le da o manda a darle una paliza a Jesús. Lo azotan, ahí es cuando luego le ponen la corona de espina a nuestro Señor. Y claramente los soldados están disfrutando el proceso. Se está cumpliendo lo que Jesucristo, lo que se había profetizado por Isaías de que él iba a ser escarnecido. Todo se estaba dando, pero en ese entonces Pilato estaba en medio de la ecuación o formaba parte importante de la ecuación porque está en la encrucijada de que entiende que eso no debería estarle pasando a ese hombre. ¿Y por qué le hago tanto énfasis en lo de Pilato? Porque en algún momento de la vida quizás nosotros hemos sido ese Pilato donde hemos tenido en nuestras manos la decisión de obrar correctamente, donde hemos tenido la oportunidad de tomar una decisión concreta, pero nos hemos visto en el mejor de los casos titubeantes o pasivos. Lo que nos lleva a preguntarnos qué motivaba la pasividad de Pilato. La pasividad de Pilato lo podemos responder en las mismas escrituras cuando en el verso 7 los judíos les responden, verso 7 de Juan 19, los judíos les respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y aquí viene la respuesta de la pasividad de Pilato. ¿A qué se debe su pasividad? Que entendemos que era pasividad, pero no era pasiva. Vimos que él hizo todo lo que él entendió posible, siempre y cuando no llegó al límite que él mismo marcó para sí, que era que no atentar contra su bienestar y su estabilidad. Pero ¿qué dice Pilato? ¿Qué dice la escritura en el verso 8? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Es decir, Pilato andaba con temor. Pilato, pese a tener el poder que él decía que tenía, él tenía miedo. Pero miedo a su ejército, no. Miedo al pueblo, tampoco. O sí, pero el miedo real de Pilato era lo que generaba el descontrol en el pueblo. Porque Pilato tenía la fuerza para someter al pueblo. Él tenía el ejército y podía mandar a buscar refuerzo. Pero eso era para Pilato una derrota, porque él estaba ahí no para ejecutar al pueblo. Estaba ahí para, como dicen en buen dominicano, para ordeñar esa vaca. Si él mataba al pueblo, ahí se acabó la riqueza. Ese pueblo estaba sometido para que sea una fuente más de ingreso para el imperio romano. Y la muerte al pueblo no era el camino más sabio ni de un buen administrador. Entonces, Pilato lo que tenía en juego era la posición de estabilidad y bienestar que él tenía ahí. Pero ¿qué pasa? Dice más miedo, significa que ese era su miedo base, el que su posición. Ahora, cuando él se entera de otra realidad, le viene más miedo. ¿Y cuál es ese otro miedo? Bueno, pensemos, y hay que entender que los romanos eran, como decimos por ahí, muy supersticiosos. O como dirán otra gente, eran creyentes. Ellos creían en qué? En diferentes dioses. Por eso hay toda una mitología de dioses, los dioses romanos, los dioses griegos, ellos tenían todos sus dioses y cuando él se entera, porque para él fue una verdad absoluta de que los judíos, los sacerdotes dijeron, crucifícale porque él se autoproclamó como hijo de Dios, para Pilato eso fue una verdad. No necesariamente el Dios soberano, para Pilato él era hijo de un Dios. Pensémoslo así. Y ya para eso era motivo suficiente para que Pilato temblara ante el ser propiciador
de un daño a una deidad que podía tener repercusión sobre su vida. Se incrementa el temor que el pueblo debió temer, que el pueblo debió tener, él lo tuvo. Claramente desde su óptica egoísta, no fue como que él le creyó a Jesús y le sirvió al Señor. No, él le temió a las consecuencias de enfrentarse a una divinidad. Es como lo que vieron en la película de Disney de Hércules. Nadie se quería meter con Hércules y sabía que el papá era Zeus. Entonces él dirá, güey, ¿es el hijo de Dios? Espérate, yo no sé qué Dios es ese, pero cosa buena no me puede venir. Si yo sabiendo que él es justo y no le toca lo que le van a hacer, yo no quiero tener nada que ver con eso. Ya pusimos en perspectiva todo el temor que inundaba la realidad de Pilato. Ya supimos que adicional a todo eso, Pilato tenía que atender a otras situaciones, pero ya eso era suficiente para que a Pilato le doliera la cabeza en las noches. El tener que tomar una decisión rápida, porque el escándalo se estaba saliendo de control, ya a Roma le estaba llegando la noticia de que el pueblo se estaba saliendo de control, y Pilato lo sabía, y Pilato sabía las consecuencias de eso. Pero ¿qué hace Pilato? Pilato realmente, como buen conocedor de los instrumentos legales que tiene a su mano, comienza a accionar. Y primero que le dice, yo no encuentro evidencia, los discípulos le aplican la ley de ellos mismos y dice, bueno, esta es mi ley, hazlo tú, Pilato, que es lo que tú dices. Pilato le dice, bueno, háganlo ustedes, porque es la ley de ustedes. La ley por la que ustedes lo están condenando de ustedes, sométanlo ustedes. Pero ¿qué sucede? La ley de los judíos, de alguna forma, no podía estar por encima de la ley de los romanos. De manera que ellos no podían necesariamente apedrearlo, porque apedrearlo no iba a tener la transcusión que tenía que tener. Y lo que los judíos literalmente le dicen a Pilato es lo siguiente. Verso 30. Juan 18:30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido darle muerte. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo eso que según la ley de ellos, él tenía que morir, pero ellos no son los que lo pueden matar? Bueno, es así. Pero ¿por qué es así? Más allá de cualquier tecnicismo legal y demás, tenía que cumplirse algo que ya estaba dicho desde los profetas, que es lo que está escrito en Juan 3:14. Juan 3:14, que fue una profecía que el mismo Jesucristo declaró de sí cuando dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tendría que ser levantado el Hijo del Hombre. Es decir, eso de que los judíos no podían matarlo ellos mismos, porque la muerte de los discípulos, de los judíos, era una muerte a lapidación, en caso de, es decir, apedreado. Amén. La muerte de los romanos, ¿cuál era? Crucifixión. Por ende, si los judíos lo mataban, no se iba a cumplir eso, y lo de Jesús no iba a tener la repercusión que iba a tener y que se iba a cumplir. Dice el verso 32 de Juan 18, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Era necesario que la situación escalara a los romanos. Pilato, aunque en algún momento se entendió como el dueño y señor del poder, Pilato no era otra cosa más que el instrumento para que se cumpliera la voluntad de Dios. Y aquí ya les puedo decir cuál es el título del mensaje, que es Cristo prevalece. Cristo prevalece. Ahora, el que Cristo prevalece es una realidad. Ahora, dependiendo de tu decisión, defines en qué parte de la historia vas a jugar. Porque en la historia de Cristo, en esa historia de Cristo, están quienes lo condenaron, que era el pueblo que lo rechazó, que eran los judíos, que era por el pueblo que él vino a salvar. Pero que dentro del plan de Dios estaba que así fuese, para que entonces la salvación les sea extendida
a los que no son judíos. Pero dentro del plan de Dios estaba también, o están también los cobardes, como es el caso de Pilato. Porque vimos que por un lado está el odio y el resentimiento, en el cual Pilato, y aquí le hago un paréntesis para también entenderle de qué hizo Pilato. Primero Pilato argumentó por qué Jesús no debía ser condenado. Pilato puso sus argumentos y le dijo, no toca. Se le salió de la mano, como vimos al principio. Luego Pilato pone un segundo recurso legal, y es que le dice, bueno, como es la Pascua y en la tradición de ustedes, en la fiesta de ustedes, ustedes tienden a liberar un condenado, vamos a poner que sea él o Barrabás, porque ya Pilato se está documentando muy bien para ver cómo puede ayudar a la situación de Jesús. El hecho de que a Barrabás se propusiera para liberar, debiera hacernos entender a nosotros de que este hombre, Pilato, está poniendo sobre la mesa todas las herramientas que tiene disponibles. A veces vemos que no, y eligieron a Barrabás y ya no. El poner a Barrabás y a Jesús fue un paso más que Pilato dio para intentar salvar a Jesús sin atentar contra su confort y su bienestar. Porque Pilato bien hubiese podido decir, no, que suélteme con eso, que si usted lo quiere matar, mátele en un callejón, pero yo con eso no me meto. Pero Pilato eligió permanecer sentado en el tribunal. Pilato eligió pensar en su futuro y en su bienestar. Y la pregunta que debiéramos nosotros hacernos, ¿cuántas veces quizás nosotros hemos sido Pilato cuando hemos titubeado en tomar las decisiones correctas? Y como sabemos, no es lo mismo elegir permanecer donde estoy desde la escasez, a estando en abundancia y sacrificar lo que ya yo tengo, que vale mucho. Por eso cada situación no es la misma. Pero desde donde estás te toca elegir, porque a veces lo que para ti es mucho, para otro es poco. Y aún tú valorando algo poco como mucho, pues te distancias bastante de tomar las decisiones que convienen. ¿Y cuáles son las que convienen? Las que son eternas, las que son de Dios. Yo esta semana me maravillaba de la realidad que alguien vivía, que me contaba que vino de Venezuela y que cuando estuvo aquí en el país, bueno, hablábamos de la realidad de pandemia, que decíamos, mira, entre toda la incertidumbre que se nos viene, porque yo no sé si usted sabe, viene mucha incertidumbre, están subiendo los precios de forma descomunal, los combustibles, hay una locura que yo a alguien le comentaba ayer, yo decía, guau, yo estoy viendo tanta noticia, yo creo que era Alejandro que yo le decía, cuando estábamos apoyando con las mujeres, yo le decía, yo estoy viendo una serie de noticias que yo quisiera pensar que es tu inteligencia artificial. Porque cuando hablamos de los conflictos, de lo que está pasando en la franja de Gaza, de que el tráfico de los combustibles y la alza que se viene, yo dije, esto va a estar terrible. Ahora bien, la realidad es que la dificultad mundial no le va a golpear a todo el mundo por igual. Y si nos vamos al ejemplo de pandemia, cuando pusieron toque de queda, el toque de queda para las personas que vivían del día a día, que si no salían no conseguían pan, era una locura. Ahora hay gente que desde su casa cobraba. Hay gente que desde su casa hizo negocio. Entonces, la realidad no es igual para todo el mundo. Pero lo cierto es que Cristo está por encima de toda la realidad que a ti te toque. Porque así como tú puedes estar bien hoy, mañana puede virarse la torta. Y si tú dependiste de tu decisión habiendo sacrificado lo de Cristo, pues no hay ventaja en eso. Y lo que le decía es que en pandemia, esta persona me decía, mira, yo cuando vine de Venezuela, yo tenía que vivir, yo duré el mes completo, mensualmente él compraba 2 pollos, pasta, y no me acuerdo si era habichuela. El tema es que la guarnición, el chin de arroz se lo daba una vecina. Y literalmente él comía 2 pollos al mes. 2 pollos al mes. Él decía, ya tú sabes, los huesos yo tenía que molerlo. El cuerito del pollo, de ahí era que yo sacaba el aceite. El pollo a mí no se me desperdiciaba ni un huesito. La nevera al principio del mes tenía 2 pollos, agua, y no me recuerdo qué cosa era, porque no era arroz. El arroz se lo daba una vecina.
Lo que le quiero decir con esto es que quizás Pilato, yo no lo sé, vino desde la escasez y ya estaba en la abundancia. Como tampoco yo no sé si él nació en la abundancia y nunca se imaginó estar en la escasez. Lo cierto es que el verse vulnerable financieramente, y más cuando hay gente que depende de ti, es un gran peso que te puede inundar de temor cuando tienes que tomar las decisiones correctas. Y el ver hoy día a Pilato es un espejo para nosotros mismos de cuántas veces quizás pudiéramos nosotros llegarnos a ver en la situación complicada de tener que elegir por lo de Dios. Y yo aquí no te voy a poner ningún ejemplo que sin el trabajo, que la universidad. Piensa en las veces que tú por temor has sido cobarde y no has tomado la decisión que tienes que tomar para con Cristo. Si quizás hay alguien que escuche este mensaje y no ha aceptado al Señor, porque dice, no, es que aceptar al Señor implica dejar de hacer tal cosa que yo sé que a Dios no le gusta. Eso es cobardía. Y el Señor quiere gente valiente porque Él fue valiente y valiente hasta los sumos. Lo otro es que a mí me asombra significativamente el manejo de mi Señor Jesucristo, porque la forma en la que Él respondía y entendía todo el panorama en pleno dolor, hablaba de que Él estaba por encima de la situación. Porque cuando Pilato le dice, tú no sabes con quién tú estás hablando, que yo tengo el destino de tu vida, estoy parafraseándolo. La respuesta magistral de Jesús es la siguiente. Juan 19:11. Y ya voy finalizando. Juan 19:11, que es el versículo inmediato al versículo 10, donde Pilato les pregunta eso. No se crean que fue una pregunta retórica y que Jesús no les respondió. Jesús les respondió, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesucristo en ningún momento vio en Pilato la posibilidad de que lo liberara de su situación y de su dolor. Para Jesucristo, Pilato era un instrumento más. Yo no sé si quizás en algún momento tú has pensado que tu jefe es el instrumento que Dios tiene para promoverte y para salvarte. Yo no sé si tú has pensado que quizás es el abogado que tiene tal caso en sus manos. Yo no sé si tú has pensado que es el médico X, que es el más recomendado. Yo no sé en quién tú has puesto tu confianza. Yo lo que espero es que tu confianza siempre esté puesta en el que está sentado allá arriba en el trono, porque de Él proviene toda bendición y toda dádiva perfecta. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el libro de Juan, dice la escritura en el libro de Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Eso es una de las interacciones cuando Pilato se estaba empapando de la situación. Jesús respondió, tú dices que yo soy el rey. Y le añade, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que oye la voz de Dios, ama la verdad. Pilato oyó la verdad, pero no oyó la voz de Cristo. Pilato acalló su conciencia. Pilato se justificó. Pilato podemos ser tú y yo en cualquier momento si no permanecemos llenándonos de la plenitud de Dios que puede someter cualquier temor nuestro, porque el temor es una realidad. Pensar en el porvenir es una realidad que atormenta a muchos padres cuando tienen niños pequeños. Pensar en el porvenir atormenta a muchos jóvenes que dicen yo no sé qué estudiar, pero lo que quieren es elegir algo que garantice su bienestar. Lo que quieren es verse prósperos. Queremos vernos prósperos. El temor del porvenir, el saber que si tengo que tomar una decisión correcta, yo no quiero verme mal por tomar una mala decisión. Ese es un pensamiento que seguro está en la mayoría de nosotros. Ahora bien, este es el momento que Dios ha hecho para que en nuestras ecuaciones, en nuestras variables de la mente, esté siempre Cristo como el centro. Esté la convicción que tuvo Cristo cuando le dijo, en ti no hay tal poder sobre mí, porque el poder sobre ti solamente está en la mano del Padre Celestial.
Yo no sé cuál es tu angustia, cuál es tu aflicción, cuál es tu temor. Yo lo que sé que el Señor te dice esta mañana, en respuesta a tu oración en lo secreto, que tu futuro esté en sus manos y que todo lo que está pasando en la tierra pasará. Tu estancia en la tierra pasará, pero mientras transcurra, Él está a tu diestra. Él está escuchando tu clamor. Él está diciéndote, no hay mal para ti que venga de Él. Y no hay dificultad que tú vayas a pasar en la que Él no te acompañe y te dé la victoria. Porque Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo, no hay más que suficiente para ti. Yo veía ayer un videito corto de que decía que el tú salir del foso, el tú salir de la profundidad, depende de la persona que te acompañe. Y era algo como lo que le voy a contar ahora. Imagínense un hombre que está dentro de un tinaco alto. Él está dentro del tinaco, dentro de la cisterna. Y es un señor con ciertas limitaciones ya motrices porque la edad no lo favorece y todo lo demás. Y hay un joven que le da la mano, genuinamente le da la mano. Y lo ayuda a subir, pero por las limitaciones del Señor no tiene lo que le falta para subir desde ese impulso solamente. ¿Qué hace el joven? Y digo joven porque tiene las condiciones físicas. Él se mete en el hoyo y se pone a cuatro patas para que el Señor suba sobre su lomo y Él le sirve de escalera para salir. Y luego el joven, como tiene la destreza, él sale por sí mismo. Y al final, y es un video real, no fue de que simulado, fue un señor, dos obreros. Cuando el joven sale, el Señor lo abraza y le dice, wow, yo no pensé que tú ibas a hacer tanto por mí. Yo quiero que, yo por lo menos me lo imagino así, a Jesús en tu vida. Jesús tiene el poder de vencer todo. Jesús tuvo el poder de morir y descender al infierno y por la fuerza del Padre salió. Así mismo Jesús puede ir contigo al hoyo más profundo que tú quizás estés, con tal de sacarte y mantenerte a flote. Ese es el Jesús que envía este mensaje esta mañana, diciéndote, elígeme a mí, elige caminar conmigo. No importa dónde has fallado, no importa dónde has caído, no importa el temor que te inunde, porque van a venir momentos de temor. Pero Él te da la fuerza para elegir correctamente, pensando que si elegiste por Él, Él te va a respaldar. No significando que no va a haber dificultad, pero sí Él va a estar contigo y vas a ver la gloria de Dios. Iglesia, ponte de pies, dándole gracias a Dios por esta mañana, por su palabra. Para mí es un desafío como humano decir, Señor, ¿qué le